Hoy os quiero compartir cómo he llegado a sanarme y a gestionar la muerte de mi querido perro Einstein. Einstein murió por culpa mía, murió de lo que le llaman un accidente doméstico, un accidente que acaba teniendo las peores de las consecuencias. En mi caso, lo olvidé en el coche en el peor momento y murió de un golpe de calor. Esta situación la compartí en redes sociales y lo que más me aliviaba el dolor era ver que no era la única. Y me compartíais en privado también vuestros accidentes domésticos con vuestras mascotas. Y no solamente con vuestras mascotas, sino también con vuestros propios hijos o con vuestros propios familiares. Esos olvidos que a veces uno lo guarda en tabú, las consecuencias fatales que han tenido, pero lo lleváis con vosotros. Así que he pensado que este vídeo puede ayudar a tantos. Yo quiero explicaros primero lo que hay que evitar hacer, porque hace mucho daño. La primera es que te mueres de dolor, pero también te mueres de dolor y vergüenza a la vez. ¿Cómo puede ser que me haya pasado esto a mí? En mi caso, quien me conoce sabe que soy muy planificada, que pienso mucho las estructuras de las cosas para hacerlas breves y eficaces. Y esto no solamente a mi nivel laboral, sino también en el mío personal, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que me pasara a mí? Hay gente que me decía, si te ha pasado a ti, ¿qué nos va a pasar a nosotros, ¿no? Y entonces la vergüenza lo que hace es que nos callemos. La vergüenza o el temor a las consecuencias y que te penalicen aún es más grave, ¿no? Y aún pues nos da más miedo. Y eso hace que no queramos decirlo y lo ocultamos y nos lo guardamos. Esa solución intentada de guardarlo y no decir nada, en un primer momento puede ser totalmente adaptativo, porque nadie debe de decir cómo transitar nuestro dolor en este momento. Pero yo sabía que a la larga callar eso era muchísimo peor, porque el dolor entonces se mezcla con vergüenza, o el dolor, si no es una mascota o es otras cosas, o depende de cómo, el dolor se mezcla con miedos totalmente bloqueantes, y, y eso es una de las cosas que sin querer hacemos, el no decir nada, el aislarnos. Yo necesité como una semana de aislamiento, de silencio, de parar para transitar todo lo que me había pasado. Pero si nos callamos y paramos nuestra vida demasiado tiempo, el dolor se puede encapsular, el dolor se puede enquistar. Y entonces uno debe de ser consciente de ello, porque aunque no nos apetezca nada, aunque vayamos con caras deformadas de tanto llorar, hemos de seguir con nuestra vida. Porque os digo, luego, si no, cuesta muchísimo más, porque se enquista el dolor y luego ya no solamente es la emoción del dolor, sino que hay la de la vergüenza, hay la rabia, hay los miedos y más tiempo y más se añaden otras cosas, ¿no? Y entonces es mucho más difícil de sanar. Entonces, en mi caso, lo que hice es tener el coraje de decirlo y permitirme unos días de silencio, eso sí, pero luego decirlo. Y luego permitirme unos días de estar conmigo misma, porque no me sostenía, o sea, no podía. Pero os repito, ojo en parar, pero ojo, yo hice una semana, pero quizás vosotros hacéis un mes o no sé cuánto, ¿no? Pero no me gustaría poner un tiempo, pero sí que os digo que al menos en el manual psiquiátrico pone que si estamos 6 meses con el mismo estados emocionales, se pueden construir trastornos. Así que yo os recomendaría que sobre todo cuanto antes podáis, aunque os cueste la vida, intentad evitar y evitar ese aislamiento y evitar el
no compartirlo con la gente. Porque así como muchas emociones yo recomiendo que evitemos hablarlas, el dolor sana más rápido si es hablado. El dolor sana más rápido si es compartido con la gente. La segunda cosa que te sucede cuando te pasan cosas así es preguntarte el por qué. ¿Pero por qué? ¿Cómo puede ser que lo haya olvidado? ¿Cómo puede ser que me haya pasado a mí? Es que, ¿qué ha pasado, no? Y entonces la mente empieza a darle vueltas. En un primer momento esto está bien, ¿no? Porque, oye, hay que reflexionar sobre las cosas y hay que ver que los errores, aprender de los errores y que no vuelvan a suceder. Pero en mi caso, es que, en mi caso, por ejemplo, darle vueltas a eso no, no aprendía nada. Al contrario, podía empezar a añadirme calificativos negativos que me podrían destruir mi amor propio, mi autoestima y empezar a desconfiar realmente de mí o empezar a desconfiar de la organización de mi vida. Fijaros que, por ejemplo, algún comentario que recibí, porque claro, el problema de compartir el dolor es que la gente cree que, y sobre todo en mi campo, si lo comparto con mis compañeras o compañeros psicólogos, se creen aún con más derecho que debo de decirle algo para ayudarla. Y a veces no, o sea, se comparte para acompañar en silencio, no para que me digas nada. Pues mirad, de las peores cosas que me dijeron fueron, primero, pues lo siento mucho y tal, pero luego me dijeron cosas como, esto es que quizás haces demasiadas cosas a la vez, o llevas demasiada carga, o haces demasiadas cosas. Otros que me dijeron, como ese rollo espiritual tan narcisista que se respira en esta sociedad de energético y tal y cual, me llegaron a decir tantas cosas que bueno, que yo decía, bueno, es que si me creo esto, aparte del dolor me vuelve a volver paranoica, ¿no? Ahí haciendo limpiezas de todo de esto. Bueno, alucinante. Otras que me decían, esto espiritualmente tiene el simbolismo y de nuevo atacaban a que llevas demasiadas cosas y tal y cual. Claro, es que quien no me conozca, yo por ejemplo, yo tengo una vida laboral muy activa, tengo 4 hijos y tengo 3 mascotas, ¿vale? Pero esto llevo ese equilibrio desde hace muchos años. Todo esto os lo explico porque darle la vuelta al porqué y que cuando transmites esta información de lo fuerte que te ha pasado esto, va y encima recibes del otro, reflexiona que debes de cambiar algo en la vida, como si hay algo en la vida tuya que no haces bien y la vida te ha castigado. La ley de la atracción. La ley de la atracción, ¿verdad, amiguitis? ¿Qué daño hace eso? ¿Qué daño hace ese? ¿Y si me lo hubiera creído? ¿Y si me lo hubiera creído esto? Hay algo que he hecho mal en el pasado y ahora vienen los castigos. O hay algo malo a mi alrededor que me transmite energías negativas y me vienen entonces estas cosas, ¿no? Y entonces que está todo el día limpiando, ya aislándome y en cada reunión o con mis pacientes cuando me dicen algo, que no me afecte, se me hubiera vuelto loca, pero loca de remate. Entonces yo creo que principalmente, para hacerlo un poco ameno, estas son las dos cosas que intenté evitar. Entonces cuando la mente me decía por qué, piensa bien, esto qué significado tiene en mi vida, lo detectaba, primero os lo dije, sí, o sea, el primer día reflexioné, el segundo también, pero a través de la escritura, porque ya sabía que esto era peligroso. Pero una vez con la escritura tú ya te das cuenta que te repites, es que ya no tienes más a qué pensar, ya lo detecté y dije, no, efecto, como Pinocho, sabéis que el Pinocho llevaba el pepito grillo, que simboliza la voz de la conciencia, en plan, no te puedes equivocar más, ya, tú hazme caso que así la vida te va a ir bien. No, la vida es para ser vivida y no para ser pensada, y los errores son humanos, y por lo tanto detecté bien el pepito grillo, gracias a que lo escribí, y le di muchas vueltas a través de la escritura y me di cuenta de qué bucle se mete en la mente y que no hay solución de eso. Y al pepito grillo, cuando me hablaba,
Le decía, ok, estás aquí, no te doy ni la hora. Y yo seguía y yo seguía. Y aparte me concedía cada día un gran momento de una hora bien buena para sumergirme en el dolor y machacarme. Entonces, pues chillaba, lloraba, recordaba a mi perro y me hundía. Y de forma voluntaria tocaba el fondo del pozo para salir a flote. Bueno, y entonces iba así y yo sabía que no necesitaba ayuda. Yo soy psicóloga, soy especialista en terapia breve estratégica y tenía claro que lo estaba haciendo muy bien, porque siempre hago el truco de ¿qué le dirías a tu paciente si se encontrara en la misma situación? Y estaba haciendo las mismas tareas. Pero claro, esto era muy chungo, ¿sabéis? Porque es llevar una culpa encima. ¿Por qué? La paranoia de no tengo culpa, oye, has hecho daño a un ser vivo, por lo tanto tienes culpa. ¿Eh? Si la culpa, por ejemplo, en la religión cristiana y católica es figurada con una cruz, pues nos explica que hemos de llevar la cruz encima, mucha gente la lleva aquí, como señal que en la vida hay sufrimiento y que si eres humano vas a equivocarte y debes de pedir perdón arriba a la espiritualidad y tal. Claro que como no lo vemos, como sea tu Dios muy terrible, pues estás malo toda la vida. Por lo tanto, yo tenía claro que mi voz interior, mi propio yo, debía de perdonarse. Y esto no es fácil, porque ¿qué quiere decir perdonarse? Entonces, yo tenía claro que debía de llevar la cruz toda mi vida, pero yo quería llevar mi condena, mi culpa, mi cruz, de una manera que no me doliera tanto y que pudiera tener nuevas oportunidades en la vida. Pero la idea de vas a estar siempre perdonado, ya lo has olvidado, olvidarlo, no, intentar olvidar el hecho es recordarlo aún más. Y además sabía que si no lo trabajaba bien por mi experiencia, esto podría tener repercusiones en mi salud mental o en mis otras áreas que yo misma no sería consciente. Entonces, como soy muy perfeccionista y eso me daría mucha rabia no controlar efectos de mi persona sobre los demás, sobre mis situaciones, sobre mi vida que quiero ir creando, porque soy una friki en generar la realidad que quiero generar, esta es mi visión, pedí ayuda a mi compañera Blanca Díaz, especialista en terapia breve, estratégica y especialista en MDR, porque estas dos terapias, la terapia breve estratégica y el MDR, son las mejores en situaciones de trauma y de trastorno por estrés postraumático. Y la combinación de ellas ya es lo más. Y me encantó porque ella me guió exactamente cómo debía atravesar ese dolor para poder salir fuera. Y entonces en ese guión pude descubrir más cosas de mí y sobre todo sanar de la manera en que mi ser necesitaba ser sanado para coger todas las fuerzas, para coger toda la resiliencia, para decir yo seguiré en ese camino, yo seguiré con esta vida con la actitud que tenía antes. En mi caso, por ejemplo, una de las cosas que aprendí es que el hecho de que me pasara a mí una cosa así produjo un efecto de relajamiento en mi entorno. Es decir, compartir con la gente que yo había errado a un punto de los más doloroso que puede ser, hizo que mi gente se relajara, porque mi gente me percibe como alguien muy perfecta. No me extraña, soy friki de la búsqueda de la perfección, pero yo también he fallado y yo soy humana. Entonces provoqué un relajamiento de los demás hacia mi persona y al mismo tiempo yo fui más amable con los errores de los demás. Quizás este era el aprendizaje que debería de vivir y a veces la vida nos enseña golpes. La verdad que yo ya llevo muchos golpes, pido un poquito de tregua, pero es magnífico poderlo descubrir, poderlo ver
poder sacar una mejor versión de uno mismo, y al sacar una mejor versión de uno mismo, los demás de tu alrededor también mejoran y también fluyen. Y uno de mis principales aprendizajes en atravesar esta crisis es aprender en quién está conmigo de nuevo en los malos momentos, quiénes están, y sobre todo el efecto que ocasiono yo en los demás, y poder comprender, compartir eso me hizo más humana, provoqué que la gente se relajara más en mí y yo ser más amable, más tolerante hacia el error de los demás. Perdonadme porque me emociona hablar de esto. Y también otra idea que os quiero compartir es que cuando uno ya se empieza a sentir bien de un duelo o de un trauma, pues dices, pues ya está, yo tiro, ¿para qué conectarme más con el dolor? Yo siempre pienso que es como un agua estancada, ¿vale? Que de repente tú vas con tu vida y ese accidente, este evento traumático no te deja avanzar y te encuentras con un estanque de agua, pero de agua podrida, que huele muy mal. Y oye, como estás ya empiezas a sentirte bien, dices, pues paso, pues no avanzo. Y me planteo otros objetivos y me voy hacia otro lado. Pero no, yo quería ir por ese sitio. Yo, por ejemplo, necesito y quiero tener perros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, no. O sea, si yo quiero tener perros y yo quiero perdonarme algún día a mí misma, aunque el viaje del perdón nunca tiene fin, debo de atreverme a atravesar esa agua podrida del estanque. Y así lo hice. Atravesar ese dolor mientras andaba, me hundía el barro, el olor era asqueroso hacia mi persona, pero el momento menos esperado lo atravesé. Luego no me liberé del todo porque llevo encima esa cruz, esa condena, esa culpa. Pero os digo que mi cruz se ha hecho muy chiquita, esa, y casi no pesa nada. Y en este año que hace de la pérdida de mi perrito Einstein, os digo que hoy ya ha salido otra flor más de color blanco en esa pequeña cruz. Yo creo que me he perdonado y mi familia también. Y una de las demostraciones es que ha venido Estela a casa. Estela no viene para olvidar ni sustituir el sitio de Einstein, sino recordarnos que muchas de las cosas que hace Estela, estaba dormidita, muchas de las cosas que hace Estela, en los sitios preferidos que tiene Estela, hay la estela y el recuerdo de nuestro perrito Einstein. Si os ha gustado que os comparta esta experiencia, decídmelo en comentarios y también os podría explicar cómo trabajamos esta experiencia del duelo con mis hijos pequeños, porque para ellos fue muy traumático, porque vieron la escena, fue muy impactante. Si creéis que os puede ayudar, pues me lo hacéis saber. Si tenéis alguna duda, os abrazo.